Capítulo número 5. Título: San José elegido como primer ministro del reino de la divina voluntad. ¿Qué es un ministro? Viene del latín minister, que significa servidor. A lo largo de la historia, los ministros son los que sirven a una persona de alto rango o los que sirven en una corte real, como a un rey. Incluso en el pueblo de Israel ha sido así. Por ejemplo, en el caso de Josué con Moisés. Entonces Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés desde su juventud, tomó la palabra y dijo: Moisés, Señor mío. También en la corte del rey Salomón, cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestidos, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en la casa de Yahvé, se quedó sin aliento. Y si nos enfocamos al verdadero rey, al Rey de Reyes, quienes lo sirvan son los más privilegiados ministros. Bendecida Yahvé todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Esta cita del Salmo 102 es bellísima e ilustrativa, ya que ¿quiénes son los que realmente sirven a Dios? Obviamente los que hacen su voluntad. Por tanto, los que hacen su voluntad son sus verdaderos ministros, ya que haciendo su voluntad es como entramos a su reino, para servirlo y amarlo. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cita Mateo 7:21. Y ahora que Dios quiere que no solamente hagamos, sino que vivamos en el reino de su divina voluntad, San José tiene la primacía en los ministros de Dios. En el volumen 24 de julio 7 de 1928, le dice Jesús a Luisa: Hija mía, cierto que en esta casa de Nazaret reinaba mi voluntad divina, como en el cielo, así en la tierra. Tuve a San José como primer ministro. Y también los ministros son, por tanto, personas cercanas al Rey, personas de su confianza, con lo cual Jesús, al decir que San José, su padre putativo con el que creció y vivió en su vida oculta, es su primer ministro de su reino, significa que este reino de la divina voluntad nos dará la máxima cercanía al Rey, pues Dios quiere ser no solamente nuestro Rey, sino nuestro esposo, como se expresa de manera poética en el Cantar de los Cantares. Sí, Dios quiere una relación íntima de amor con nosotros lo más cercana posible. Un romance de amor que inicie en esta tierra y se prolongue por toda la eternidad. Maravilloso. Vale la pena ver la última cita a más detalle y con más amplitud. Veamos. Es del volumen 24 de julio 7 de 1928. Hija mía, cierto que en esta casa de Nazaret reinaba mi voluntad divina como en el cielo, así en la tierra. Yo y mi mamá celestial no conocíamos otra voluntad. San José vivía a los reflejos de la nuestra, pero yo era como un rey sin pueblo, aislado, sin séquito, sin ejército,
y mi mamá como reina sin prole, porque no estaba rodeada por otros hijos dignos de ella, a los cuales podría confiar su corona de reina para tener su estirpe de sus nobles hijos, todos reyes y reinas. Y yo tenía el dolor de ser rey sin pueblo, y si pueblo se puede llamar a aquellos que me circundaban, era un pueblo enfermo, quien ciego, quien mudo, quien sordo, quien cojo, quien cubierto de llagas. Era un pueblo que me hacía deshonor, no honor. Más bien ni siquiera me conocía, ni quería conocerme. Así que era rey para mí solo. Y mi mamá era reina sin la gran generación de su estirpe, de sus hijos reales. Jesús dice que aunque en la casa de Nazaret reinaba su voluntad divina, Él era como un rey sin pueblo y sin lo que tienen los reyes, séquito, ejército, etc. Y nuestra Santa Madre como reina sin prole, sin hijos dignos de ella, sin la estirpe de sus hijos reales, que vivan como ella en la divina voluntad. Veamos lo que sigue diciendo Jesús. En cambio, para poder decir que tuviese mi reino y gobernar, debía tener los ministros. Y si bien tuve a San José como primer ministro, un solo ministro no constituye ministerio. Debía tener un gran ejército, todo atento a combatir para defender los derechos del reino de mi voluntad divina, y un pueblo fiel, que tuviese solo por ley la ley de mi voluntad. Esto no estaba, hija mía. Por eso no puedo decir que cuando vine sobre la tierra tuve el reino de mi fiat. Nuestro reino fue para nosotros solos, porque no fue restablecido el orden de la creación, la realeza del hombre. Ese texto es del volumen 24 de julio 7 de 1928. Jesús nos habla que un reino debe tener ministros, y cuando Él vino a la tierra solamente tuvo a San José como ministro, de hecho como primer ministro. Pero evidentemente, como Jesús explica, un solo ministro no constituye ministerio. El Señor dice que su pueblo, su reino, tiene que tener solo por ley, la ley de su voluntad. Así que cuando vino a la tierra, este reino fue solamente para la Sagrada Familia. Pero fuera de ella, no, porque no fue restablecido el orden de la creación, ni la realeza del hombre. Pero fueron hechos los preparativos para que venga el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Escuchemos este texto del libro de Cielo. Es del volumen 24 de julio 7 de 1928. Pero con el vivir yo y la Madre Celestial, todo de voluntad de Dios, fue arrojado el germen, formada la levadura para hacer despuntar y crecer nuestro reino sobre la tierra. Así que fueron hechos todos los preparativos, conseguidas todas las gracias, sufridas todas las penas, para que el reino de mi querer viniese a reinar sobre la tierra. Entonces Nazaret se puede llamar el punto de llamada del reino de nuestra voluntad. Jesús concluye diciendo que Nazaret es el punto de llamada del reino de su voluntad. En este reino donde Él es el Rey, la Santísima Virgen es la Reina y San José es el primer ministro. Agradezcamos a Dios por tanta bondad. Nos da todas las ayudas necesarias para entrar en este maravilloso reino. Lo tenemos a Él, el Rey de Reyes, a nuestra Santa Madre Reina y a San José como primer ministro. Fiat.
San José, guía y custodio de los que quieran vivir en el reino de la divina voluntad. Dice así: San José custodió y protegió esta santísima familia, su sagrada familia, durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Primero está el hecho de que cuando está embarazada la Virgen, la ley hablaba de apedrear a muerte a las personas que cometían el acto de tener relaciones sexuales cuando una de ellas es una joven comprometida y la otra alguien que no es el hombre con quien está comprometido. Lo podemos leer en el Deuteronomio 22, 23, 24 y Juan 8, del 4 al 5. Como ya hemos mencionado, la santidad de José y su intimidad con Dios le dio la suficiente luz para no aplicar esta ley, ya que en la santidad en la que él vivía, se daba cuenta de la pureza de su mujer, y así decide como hombre justo, santo, como ya se ha visto, abandonarla en secreto. Lo leemos en la Santa Biblia en el capítulo 1 de Mateo 19. Es interesante cómo esta decisión santa no solamente salvó la vida de la Santísima Virgen, sino también la de Jesús en el vientre. Jesús viene a salvarnos, pero en el tiempo histórico primero Él fue salvado de la muerte física en el vientre de su madre por San José. Y así también podemos entender la gran protección que da San José a todo Cristo, es decir, también a su cuerpo místico que es la Iglesia, que somos nosotros. Por algo es patrono de la Iglesia, como ya vimos, y la eficacia que tiene su intercesión por los no nacidos. Otro evento donde la obediencia fiel y amorosa a la voluntad de Dios le permite proteger a Jesús es, como ya se mencionó, cuando tiene que irse a Egipto y luego regresar. Y al volver también discierne en qué lugar de Israel será adecuado ir. E igualmente es guiado por el cielo que le indica irse a la región de Galilea. Asimismo, San José es el custodio de las personas y familias que se encomiendan a él y se pongan bajo su protección en todas las necesidades de la vida de cualquier tipo. Y si además San José es el primer ministro del reino de la divina voluntad, todo esto significa que San José es el custodio de la Iglesia en su caminar que va del Egipto de la voluntad humana hasta la tierra prometida del vivir en la divina voluntad. Así que tenemos, como ya se ha mencionado, todas las ayudas, tanto en lo individual como por supuesto en lo familiar. San José es nuestro custodio, pero también de nuestra familia, para que la nuestra se convierta también en una familia donde reine la divina voluntad, se viva en este querer divino a semejanza de la familia de Nazaret. Por algo el Espíritu Santo guía al magisterio de la Iglesia, que dice que es en la Sagrada Familia, en esta originaria iglesia doméstica, donde todas las familias cristianas deben mirarse. En efecto, por un misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido largos años el Hijo de Dios. Es pues el prototipo y ejemplo de todas las familias cristianas. Es de San Juan Pablo II, Redemptoris Custos número 7. Y luego, sumando familias, se forman comunidades que vivan con el don de la divina voluntad hasta formar un gran pueblo. Jesús explica este proceso que va de lo individual hasta lograr un solo reino. Y leemos en el volumen 29 de mayo 31 de 1931. Dice Jesús: ahora tú debes saber que cada criatura es un reino,
Por eso quien hace reinar mi voluntad en ella se puede llamar un pequeño reino del Fiat Supremo. Así que es una pequeña casita de Nazaret que tenemos sobre la tierra. Y por cuán pequeña, estando en ella nuestra voluntad reinante, el cielo no está cerrado para ella. Observa las mismas leyes de la patria celestial. Ama con el mismo amor, se alimenta con los alimentos de allá arriba y es incorporada en el reino de nuestras regiones interminables. Jesús enseña que este reino de su voluntad se hace en el alma. Así cada criatura es un reino. Y esta afortunada criatura vive con las leyes celestiales y ama con el amor del cielo. Por eso Jesús dice que esta criatura es una pequeña casita de Nazaret que tienen sobre la tierra, porque asemeja a cómo se vivió en la Sagrada Familia. Veamos que sigue enseñando el Divino Maestro, y nos lo cuenta en el volumen 29 de mayo 31 de 1931. Dice así: Ahora, para formar el gran reino de nuestra voluntad sobre la tierra, haremos primero las tantas casitas de Nazaret. Esto es, las almas que la querrán conocer para hacerla reinar en ellas. Yo y la soberana reina estaremos a la cabeza de estas pequeñas casitas, porque habiendo sido nosotros los primeros que hemos poseído este reino en la tierra, es nuestro derecho que no cederemos a ninguno el ser los dirigentes de ellas. Aquí dice que él y la soberana reina estarán a la cabeza de estas pequeñas casitas. ¿Por qué? Porque son el rey y la reina de este reino. Han sido ellos los primeros en poseer este reino en la tierra, cronológicamente después del pecado de Adán. Y así es. Además lo poseyeron desde la concepción de manera total e íntegra durante sus actos y toda su vida. San José, como se ha mencionado, tiene la fortuna de vivir con María y Jesús, viviendo de sus reflejos, hasta que se casa con María y se encarna Jesús. Entonces, ¿qué papel tiene San José en estas casitas de Nazaret? Precisamente el de primer ministro, del rey y de la reina, para que este reino se establezca en las almas y así se forme un gran pueblo y un solo reino. Y en el texto del volumen 29 de mayo 31 de 1931, nos dice Jesús que entonces estas pequeñas casitas, repetidoras de nuestra casa de Nazaret, formarán tantos pequeños estados nuestros, tantas provincias, que después de que se hayan formado bien y ordenadas como tantos pequeños reinos de nuestra voluntad, se difundirán juntos y formarán un solo reino y un gran pueblo. Maravilloso. Estas casitas, repetidoras de la casa de Nazaret, se irán fundiendo unas con otras hasta formar un solo reino y un gran pueblo. El proceso es muy claro y lógico, pero todo empieza en una familia. Claro, primero la familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que viven con una sola voluntad. Luego una imagen humana de esta familia que es la Trinidad en la tierra, la Sagrada Familia. Jesús, María y José, que también viven en esa voluntad divina. Por eso, como ya se había visto, que dice Jesús en el volumen 24 de julio 7 de 1928. Nazaret se puede llamar el punto de llamada del reino de nuestra voluntad. Y aquí surge un aspecto muy interesante a esta Sagrada Familia, que es la vida oculta,
la vida que vivieron los integrantes de esta santa familia antes de la vida pública de Jesús. Esta vida oculta tiene mucho que ver con el don del reino de la divina voluntad, en donde San José tiene un papel particular, y veremos este tema en el siguiente capítulo. Y en este capítulo vamos a estudiar a San José y la vida oculta. Así que los espero para aprender acerca de San José en el capítulo número 6.